El tema que me tocó es ventilación no invasiva domiciliaria y qué estrategia nosotros teníamos que poner en juego para iniciar el tratamiento. ¿Quién me pasa? Entonces, el objetivo de esta charla es las estrategias para el inicio de la terapia, identificar qué problemas podemos presentar o se nos pueden presentar en el inicio de del tratamiento con ventilación no invasiva y qué estrategias o qué soluciones le hemos encontrado nosotros a los problemas que hemos ido enfrentando a lo largo de nuestra experiencia. Siguiente. ¿En qué pacientes nos centraremos? Nos vamos a centrar en los pacientes que estamos tratando nosotros habitualmente, porque esto es transmitir la información de los conocimientos adquiridos. Entonces, me parecía que era válido transmitir desde el punto de vista de los pacientes que nosotros estábamos tratando. Nosotros estamos tratando enfermedades neuromusculares, que son un grupo heterogéneo, que comparten algunas características que permiten considerarlas como un grupo. Tienen el problema, como hablamos, de la hipoventilación alveolar, que ya se habló durante toda la mañana, que está centrada fundamentalmente en la presencia de hipoxemia e hipercambia. Y a mí me gusta el concepto de esto de que hay una disminución de la actividad de la bomba muscular, donde lo que está alterada es la bomba, pero los pulmones están estructuralmente sanos. La alteración o el defecto está en la caja que contiene a los pulmones. Hay una evolución progresiva a la insuficiencia respiratoria crónica y esto es muy importante, que la progresión hacia esa insuficiencia respiratoria crónica no siempre es igual en el tiempo. Hay patologías como la ELA, que nos habló hoy Juan Pablo, que la evolución es rápidamente progresiva, donde el tomar medidas rápidos es muy importante y cada vez se ve que cuanto antes se ventile mejor. Hay otras patologías que la evolución sí va a ser en la insuficiencia respiratoria crónica, pero estamos hablando de años. Y en pacientes que también, esto es importante, son pacientes, cuando nosotros pensamos como neumólogos, pensamos solamente en agregar la ventilación, agregarle algo más. Y nos olvidamos que son pacientes que tienen múltiples afecciones, que lo respiratorio es una de las cosas más que pierden. Son pacientes que están permanentemente perdiendo, pierden la marcha, pierden la dificultad para alimentarse, pierden contacto con su vida, pierden, y nosotros además le vamos agregando o vamos marcando su incapacidad. Entonces, a veces el decir capacidad vital funcional menor de 80, menor de 50, para nosotros es un número, pero para ellos son tiempos libres de tratamientos o con tratamientos. La pregunta era, ¿cuál es el mejor lugar? A ver, pásame una para atrás. No seguí entonces. ¿Cuál es el mejor lugar para comenzar la ventilación? ¿Es en domicilio, es en policlínica o es hospitalizando al paciente? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es si hay estudios que demuestran que es igual empezar la ventilación en domicilio que en el hospital. Siguiente, por favor. Entonces, hay varios estudios que mostraron ya que iniciar la ventilación en una sesión ambulatoria es posible. Los pacientes los calificaron como más conveniente y tardaron más en aclimatarse. Eso creo que está vinculado que les tenemos más paciencia y los tiempos son otros, pero es posible. Y la indicación, estos estudios también, estos trabajos mostraron que la iniciación de la VNI en el paciente externo en domicilio, los resultados a largo plazo no fueron diferentes a aquellos que se empezaron en forma hospitalaria. Por lo tanto, esto nos permite decir que si tenemos la opción, empezar un tratamiento en forma o en domicilio o en forma de policlínica, en la policlínica, combinado con domicilio, es posible y está demostrado que los resultados a largo plazo son buenos. Siguiente. Yo tengo la dicha de trabajar en un equipo en el cual, el equipo de BPS, que está formado es un equipo que se formó hace 2 años para el tratamiento del control de los pacientes que están ventilados y aquellos que están con oxígeno. En la policlínica de BNI hay una parte de pediatría y una parte de adultos. Es un equipo multidisciplinario donde está Paola, que está acá con nosotros, que es la enfermera, que es la licenciada, que es la que ordena y nos organiza todo. Tenemos una fisiatra que nos da un apoyo muy importante porque nos mide a los pacientes
en sus habilidades y desde cómo está la columna, cómo pueden mover los brazos, qué no pueden mover, que a nosotros esos nos dan elementos muy importantes. Fisioterapeutas que Silvia y Michelle, Silvia, están con nosotros en la consulta y lo que hablaba Juan Pablo de lo que es no solo estos pacientes, no solamente hay que ventilarlos, sino que manejarle las secreciones. Y en el manejo de las secreciones, el apoyo que nos da tener un fisioterapeuta nos enseña, todos los días aprendemos con ellos en forma muy importante. Y bueno, y la enfermería que siempre está presente. Entonces, este equipo que se creó se creó hace 2 años. El objetivo, nosotros, ¿cuál fue cuando se lo vendimos a las autoridades? Fue optimizar recursos, cosa que siempre les gusta y es algo que siempre compran. Entonces, partimos por eso, vamos a optimizar recursos. Recursos era tratar de centralizar las indicaciones de la BIPAP y centralizar la entrega de los equipos. Entonces teníamos, nosotros trabajamos en el EPS, que es el Centro de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras del Uruguay. Entonces todo lo que son estas enfermedades, había muchos equipos distribuidos, no había nadie que viera las indicaciones ni el estado de esos equipos. Es a partir de ahí que se crea, centralizamos la gestión y la coordinación y el registro y control de los insumos, formamos este equipo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que el equipo éramos lo que recién les presenté, pero además en el BPS hay otros equipos trabajando, como puede ser el equipo de ortopedia, el equipo de gastro, el equipo de cuidados paliativos. Entonces, si bien nosotros estamos dentro de un equipo, estamos dentro de una institución donde los otros equipos están trabajando y también podemos tener derivaciones rápidas a esos equipos. Y bueno, mejorar la calidad de vida, adaptación a los dispositivos, mejora de los síntomas y parámetros fisiológicos era lo que estábamos buscando con el objetivo de la unidad. Siguiente. ¿Qué pacientes estamos viendo? Actualmente estamos viendo 100 pacientes en esta policlínica, de los cuales se ve con 50, bastante parejo, 50 es pediatría y 50 son de adultos. Consideramos 15 años la edad para pasar de adultos a pediatría. Siguiente. En cuanto a las patologías, son patologías raras. Yo cuando empecé a trabajar acá no conocía a la mitad. No, a la mitad no, perdón. No conocía el 95%. Ahí está. Y creo que me estoy quedando 99%. Ellas se ríen porque yo les digo, un Ullrich, y no sé qué es un Ullrich, la distrofia muscular de Duchenne, la SAME. Bueno, son todas patologías hereditarias raras, con una prevalencia muy baja y que cada caso es único, pero ese caso es el que tenemos que centrarnos. Fundamentalmente estamos tratando enfermedades neuromusculares, pero a diferencia de la ELA, tiene una evolución mucho más larga en el tiempo. Ellos la función pulmonar la van perdiendo en años, no en meses como la ELA, lo que nos permite tomar otras posiciones. Vemos muchos mielomeningoceles, bueno, fibrosis quística, porque también es el centro de fibrosis quística, Prader-Willis, obstrucciones de la vía aérea y otras. Pero los que más tenemos en este momento creo que son los mielomeningoceles y las enfermedades neuromusculares, donde el Duchenne es el prototipo de estas enfermedades. Siguiente. Entonces, esto ya está pautado de cómo trabajamos en la unidad. Son policlínicas, son semanalmente. Cuando llegan a la policlínica se les toma los signos vitales, frecuencia cardíaca, respiratoria, pico flujo expiratorio y pico flujo tos. El pico flujo tos ya está incorporado como uno de los controles que debe realizarse en cada consulta del paciente. Después pasa a la consulta, o estamos en la consulta, donde se interrogan los síntomas y se realiza la lectura de estudios. ¿Qué estudios pedimos para evaluar a estos pacientes? Bueno, los que se hablaron todo el tiempo. El funcional respiratorio, que muchas veces lo pedimos con de pie y acostado. Una pregunta después es, ¿por qué lo dejamos de pedir de pie y acostado? Porque nos lo cobraban doble. Cobraban uno el de pie y el otro el acostado. Entonces nos pareció demasiado. Pero creo que es algo que nosotros como sociedad de neumología capaz que tendríamos que crear un funcional respiratorio que se incorpore. Bueno, pero pasaba. Entonces, o no estaba bien catalogado esa situación. Bueno,
pedimos fuerzas musculares, se pide poligrafía, oximetría nocturna, gasometría cuando está indicado. Nosotros nos manejamos mucho con gasometrías venosas porque siempre que se pide la paraclínica del paciente ya le pedimos una gasometría o queda pedida en el sistema. Entonces, si cualquier otro de los médicos que lo va a ver al paciente le pide exámenes de sangre, nosotros ya tenemos una gasometría venosa que para nosotros eso nos sirve para los controles en los diferentes controles. Y bueno, se hace la valoración neumológica donde en base a todos estos elementos se decide o no el inicio de la ventilación no invasiva la ventilación invasiva. Siguiente. ¿Cuál es el momento adecuado para iniciar la ventilación? Y bueno, todo lo que vimos hoy lo voy a repetir. Lo que sí me parece que es importante es pensar en estos pacientes. Estos pacientes, nosotros decimos la disnea, las dificultades, son pacientes que hace mucho tiempo que ya perdieron el caminar, ya están en sillas de ruedas, donde sus movilidades son muy limitadas. Entonces, interrogar la disnea es muy difícil, porque la disnea ellas no la refieren. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tenemos que ir a otros síntomas? Esos síntomas muchas veces sí están vinculados con el buen dormir, el sueño perturbado, sueño refrescante. Piensen en estos pacientes para darse vuelta en la cama tienen que recurrir a un asistente. O sea, normalmente tienen un sueño cortado por sus limitaciones físicas. Si además a eso nosotros le preguntamos si eso es porque le falta el aire o no le falta el aire, es imposible a veces obtener una buena semiología de los datos que tienen estos pacientes. Si las pesadillas, la somnolencia diurna, dolores de cabeza matutinos, y lo que nosotros nos han referido muchas veces son cambios de humor, debilidad en la voz, antes hablaban más fuerte y ahora empiezan a hablar más bajo. Esos son elementos que también nos hacen pensar en que su capacidad vital está descendiendo y que también que tenemos que actuar en forma más importante. La siguiente. En cuanto eso eran los síntomas, saber que el criterio clínico va a ser el más importante, pero los otros criterios que hemos visto, son, como dijimos, son hipoxémicos y la característica mayor es la hipercapnia, o sea, el APCO2 mayor de 45. En cuanto a la capacidad vital funcional, hay diferentes bibliografías, diferentes porcentajes y creo que solo, es lo que hablaba recién, solo el valor no sirve, sirve el valor en ese paciente, en ese contexto y con determinada sintomatología. La presión inspiratoria máxima menor a 60 nos habla de un muy mal manejo de secreciones y que probablemente este paciente necesite un apoyo ventilatorio. El bicarbonato mayor a 30 o con una PCO2 mayor de 45 o un exceso de bases mayor a 4. Estos elementos los podemos medir en la gasometría venosa, no es necesaria una gasometría arterial, porque otra cosa es la gasometría arterial al despertar. Es verdad, nos sirve, pero si nosotros lo hacemos para medir la PCO2, muchas veces por el dolor que genera la gasometría, porque no le ponemos anestesia, hiperventilan en ese momento. Entonces los valores que tienen ahí de los gases sanguíneos muchas veces no son reales o no son lo que nosotros queremos ver qué fue lo que pasó en la noche. Entonces nos sirve mucho más ver el pH que ver los valores de la gasometría en la mañana. Bueno, lo que hablaba Juan Pablo de la saturación menor de 90 por más del 5% de registro. Cuando nosotros tenemos saturaciones menor de 90 por más del 5% de registro, seguramente que tengamos hipercapnia. De ahí el valor también de la oxicapnografía, que nos va a hablar más Ana, pero no es solamente la hipoxemia, sino es la hipercapnia lo que nos va a guiar en estos pacientes. Siguiente. Esta diapo la hizo Silvia y yo me pareció que esto es muy bueno. Es como, esto no es una cosa que empieza y como empieza es A es igual a B. Esto va a ser un camino que vamos a tener para adelante, para atrás, como en el ludo, empiece de vuelta, salga de vuelta, empieza a empezar. Y esto es lo que nosotros vemos en la práctica diaria. Nosotros podemos, le explicamos la técnica, que capaz la explicación de la técnica se la hacemos un día y en la otra consulta recién le mostramos lo que es. Esto lo vamos a ir haciendo de acuerdo al paciente que tengamos y a las condiciones. La diferencia que vuelvo a decir, porque con Juan Pablo hablamos mucho de esto, es los tiempos. Yo siento que tengo más tiempo que Juan Pablo que tiene con la ELA. Los tiempos que yo manejo con este grupo de pacientes que estamos nosotros trabajando son diferentes. Bueno, entonces, todo esto ya fue visto.
¿Cómo empezamos la ventilación? Nosotros la realizamos en la policlínica directamente. Siempre tratamos de hacerla en esa policlínica. Es un área grande en el cual es donde se realizan procedimientos habitualmente. O sea, que se saca sangre, tenemos camilla, tenemos oxígeno, tenemos aspirador. O sea, es un buen lugar. No es un consultorio común, sino que es un consultorio con otras condiciones y por eso nos permite nosotros ahí poder utilizarla. Elegimos el respirador adecuado, explicar al paciente qué consiste la técnica, tranquilizar y dar confianza, colocar al paciente semicorporado en 45 grados, monitorizar siempre con el saturómetro para ver en qué situación está, seleccionar la mascarilla, encender el ventilador, silenciar las alarmas, establecer el programa básico de inicio, los parámetros iniciales de preferible empezar con presiones bajas que ayuden al paciente a adaptarse. Si vamos a empezar con BiPAP, empezar con una IPAP de 8 y una IPAP de 4. Si empezar con una CPAP, empezar con 5. Aplicar suavemente la mascarilla sobre la cara, primero mostrarle siempre lo que le va a pasar, explicándole, le aplicamos las mascarillas antes de colocarle el arnés, después de que tendió, le vamos poniendo el arnés. O sea, esto es como un encantamiento, como en toda relación empezás y vas de a poco porque tenemos tiempo en este tipo de pacientes y eso es lo que vamos haciendo. Siguiente. Seleccionamos el equipo de acuerdo a cuál es el tratamiento que vamos a realizar. Nosotros en este caso lo que nos importa o las cosas que nosotros pensamos en los neuromusculares es que tienen que ser equipos que permitan una asistencia, que permiten tratamientos prolongados, que permita que tengan baterías internas, son cosas que nosotros también pensamos. En algunos casos, cuando la dependencia es muy grande, también tenemos que tener baterías externas. Siguiente. Elección de la máscara, por suerte. Está Paola, que Paola vive en Alemania. Yo pienso ¿qué almohadilla le podemos hacer? Y ella viene con la almohadilla nasal, perfecto. Yo digo, ¿de dónde sacaste esa máscara? Ella siempre me consigue la máscara ideal, que yo no sé ni de dónde la saca, pero es maravilloso. Logra que hemos tenido almohadillas nasales, tenemos mascarillas nasales o las sobrenasales, que las sobrenasales las usamos más para iniciar el tratamiento y una vez que están adaptados al iniciar el tratamiento, probamos a cambiar para las nasales porque son más cómodas y permiten una mayor flexibilidad. Siguiente. Siguiente. Las nasales, ¿qué ventajas tienen? Procesos largos, pacientes estables y colaboradores, permiten hablar, comer, toser. Hay que pensar que estos pacientes vamos a empezar con la ventilación nocturna, pero en un periodo de tiempo esa ventilación va a pasar nocturna, la siesta y después cada vez con más horas. Entonces, el tener una mascarilla que les permita hablar, una mascarilla que les permita comer, para ellos es muy importante. Por eso siempre vamos a tratar de pasar de la oronasal que empezamos en un inicio a pasar a la nasal en la evolución. La oronasal mejora en pacientes poco colaboradores, agudizaciones o pacientes severos. Sigo después. Permite una ventilación más efectiva y cuando hay alteración a nivel de la orofaringe también usamos las oronasales. Siguiente. El seteo inicial va a depender del paciente, pero siempre acordarse de que cuál es el volumen corriente que nosotros vamos a aspirar, un volumen de 5 a 8 mililitros kilo. Vamos a tratar de disminuir la frecuencia respiratoria a menos de 25 y obtener una saturación mayor de 90. Siguiente. Les decía que nuestros principales pacientes son los neuromusculares y crónicos. Es probable que necesiten un ventilador con batería, por eso cuando vamos a elegir el ventilador y pedir el ventilador ya estamos pensando en estas características, porque después de que un paciente se adaptó a algo, cambiarlo es difícil. Entonces, cuando vos vas a pedir, tratar de pedir, o cuando vas a empezar como tenemos tiempo, empezar con aquel que lo vas a poder mantener en el paciente. Siempre que sea posible optar por la máscara nasal, poner al paciente en posición confortable. Y después lo vamos preguntando, la respiración es suficientemente profunda, si no logra meter aire, aumentamos la IPAP. La respiración no es lo suficientemente larga, tenemos que mantenerla, aumentamos el tiempo inspiratorio. No llegan a una velocidad correcta, o sea que si bien le ajustamos la frecuencia respiratoria. Valoramos los parámetros, empezamos de vuelta y en estos pacientes neuromusculares es muy poco probable que necesiten oxígeno. Ellos con una buena ventilación, nosotros haciendo el acordeón, esos pacientes van a mejorar
van a disminuir la hipercapnia y van a mejorar la oxemia en forma consecutiva. Siguiente. Entonces vamos a ver qué problemas nos encontramos nosotros a medida que vamos trabajando con estos pacientes. Complicaciones de la máscara. Las úlceras por presión son pacientes que necesitan este tratamiento y si terminan con lastimados a nivel de la nariz, en el caballete nasal, que es lo más frecuente, no van a usar y vamos a encontrar que no se van a adherir al tratamiento. Entonces, ¿qué soluciones encontramos para eso? Primero, tener 2 máscaras. Como nosotros estamos en Alemania con Paola, muchas veces consigo tener 2 máscaras o tener la anterior y tener una nueva. O sea, vamos haciendo eso, que no se desprendan de la anterior para tener y poder rotarlas, que usen un día una o periodos de 3, 4 días, pero en la rotación de las máscaras, cambiar el lugar de apoyo, eso es bueno. Después utilizamos también 2 tipos de un hidrocoloide, que Paola me vas a ayudar mejor. Hay unos parches que se utilizan, que ellos se lo sacan y se lo ponen y le dura, es de silicona y que dura más acolchonadito y ese de silicona lo usamos durante un mes. El paciente se lo pone y se lo saca durante un mes cada vez que lo va a utilizar. Es bien acolchonadito y la verdad no lo lastima nada. Y después tenemos unos parches de Duoderm que son hidrocoloides que vienen en cajas de 10 por 10. Los pacientes cortan el pedacito y se lo ponen y ese se lo dejan a lo largo del día y hay que tener cuidado también porque en eso de pegar y despegar van lastimando también la piel. O sea que hay que tener esos cuidados y se va haciendo. Bueno, algo que pasa mucho es el reflujo. Son pacientes que la parte de alimentación es muy importante, muchas veces tienen gastrostomías, entonces cuando tienen gastrostomías tendemos a hacerle la alimentación nocturna y de noche también hacerle la IPAP. Bueno, no, usar el día para tratar de la alimentación y de noche para la ventilación. Son pequeñas cosas que uno tiene que ir incorporando. Abundante saliva. Hemos tenido pacientes en que la verdad que la hipercialorrea que tienen estos pacientes muchas veces dificulta el uso de las máscaras. Y además recuerden siempre, son pacientes que tienen muy poca movilidad. Entonces, que les da miedo que de noche se les llene la máscara de saliva y no pueden gritar o no pueden pedir auxilio. Hemos llegado a sacarse la máscara, no pueden sacarse la máscara, necesitan que alguien les saque la máscara. Entonces el llenarse de saliva hace de que no la utilizan por terror. Hemos usado 2 cosas. Una que para mí fue fantástica es las gotitas de atropina que se usa para el tratamiento de glaucoma, sublingual, 2 gotitas en la noche y con eso la hipercialorrea hemos tenido éxitos terapéuticos fantásticos, que eso nos enseñó el doctor Prado de Chile. ¿Y qué otra cosa iba a decir de esto? De la saliva me olvidé. No, iba a decir algo. La otra cosa que hicimos, que fue lo del botón, lo de la alarma. Hicimos un paciente que tenía mucho pánico, mucho miedo, se le creó un reloj con una alarma para que él estaba durmiendo y apretaba y podía llamar a la madre cuando él se sentía. Entonces, eso le dio tranquilidad y le permitió una adherencia al tratamiento. O sea, hay que buscar todos estos pequeños cosas de la vida, estrategias que permiten una mejor adaptabilidad al tratamiento. Siguiente. La distensión abdominal, esto también, tragan aire. Bueno, usamos mucho la simeticona, pero sabemos que tienden a ocurrir cuando tienen IPAP mayor de 20. Ahí tratar de, si es algo que te va a impedir el tratamiento, disminuir la IPAP, ahí vas a tener que elegir, ¿qué hago? ¿Quiero una IPAP o quiero que use el equipo? Y bueno, y ahí vos va a ser estratégico lo que vos planteas. Si tiene gastrostomía, abrirla, desinflar el estómago y eso puede ser una maniobra que les ayude a tolerar mejor la ventilación. Siguiente. Nosotros empezamos la ventilación en nuestros pacientes, las empezábamos en esa policlínica, van a domicilio. ¿Y cuál es la estrategia? Los citamos a los 2 o 3 meses o hay un seguimiento telefónico, Paola los va llamando cuando se empezó a ver cómo está, cómo pasó, si se adaptó, si no se adaptó y hacemos una revisión clínica a los 2 o 3 meses. Evaluamos los síntomas, problemas técnicos que pudieran tener, ajustes del ventilador, cumplimiento y el éxito. La hipoxia, la hipercapnia o la elevación del bicarbonato sérico indican la necesidad de que vamos a medir esos parámetros. Si encontramos alguna alteración, vamos a tener que hacer cambios, o cambios en las presiones, o algún cambio vamos a tener que hacer. Controlamos la función pulmonar y
gasometría no la hacemos en forma regular, como les decía, pero siempre dejamos una gasometría venosa, que es con lo que controlamos mucho el tratamiento. Siguiente. ¿Cuál es la evolución que van teniendo estos pacientes? Y estos pacientes empezamos con la máscara, con el uso nocturno, venimos bárbaro, pero siguiente, a medida que pasa el tiempo, nosotros sabemos que los requerimientos de ventilación a lo largo del día van a ser mayores. Entonces, nosotros con traqueostomía en seguimiento en este momento no tenemos ningún paciente adulto con traqueostomía, lo cual creo que es algo muy bueno, o nosotros lo valoramos como algo muy bueno, porque lo que dice todo el mundo es que trates de no llegar a la traqueostomía. Entonces yo no sé si es que no llegamos porque, bueno, pero la realidad es que hoy no tenemos pacientes con traqueostomía. Y lo que sí tenemos pacientes en el cual nos estamos planteando la boquilla de ventilación. Siguiente, por favor. Estos son pacientes que empiezan a tener, a pesar de la ventilación nocturna, comienzan a tener hipercapnia diurna. Entonces, ¿cómo le tratás la hipercapnia diurna? Primero nosotros les hacemos que durante la siesta utilicen la ventilación. Y si con eso no es suficiente, se podría utilizar estas boquillas, donde el paciente en su limitación muscular, pero tiene de acá una IPAP muy alto que hacen como pequeños besos o pequeños, sí, a ver, chupadas, aspiraciones, y ahí realizan la ventilación. Se indica cuando necesitan la ventilación todo el día. Lo que le decía, el aumento de la disnea de las tardes, disminución de la movilidad del habla, y el objetivo es lograr una hiperinsuflación. Un volumen tienen que, cuando ellos logran la inspiración, tienen que lograr volúmenes muy altos, sin ningún tipo de presión, o sea, de resistencia, con tiempos inspiratorios largos, porque cuando ellos realizan la inspiración, el trigger, tienen que tratar de chupar la mayor cantidad de aire y el beso gatillo, o sea, que rápidamente desencadene la inspiración. O sea, ya tenemos visto qué paciente tendría esta indicación. No hemos logrado todavía introducirla. Yo no sé si alguien tiene experiencia. Experiencia nosotros no tenemos con este tipo de pacientes. Seguimos. ¿Cuáles son los errores que tenemos habitualmente cuando empezamos la ventilación? Falta de monitoreo con la saturación, estamos muy pendientes de todo y no estamos monitoreando la saturación, que va a ser uno de los objetivos que vamos a tener. La EPAC generalmente tendemos a hacerlas muy altas, no deberían ser mayores de 4, 5. Las IPAP bajas tenemos miedo cuando empezamos porque no lo toleren, porque el paciente te dice, no, es mucho aire, y vamos como complaciendo al paciente, pero no nos ponemos como objetivos ir aumentando la IPAP en el tiempo. Neumonía por aspiración. Recordar que estos pacientes, tienen ahí va, que muchas veces cuando presentan cambios en los parámetros o tienen hipoxemia o empeoramiento, eso puede ser por complicaciones. Y una de las complicaciones que tenemos que estar presente es la neumonía. Y cuando tienen procesos parenquimatosos, o sea, que además del proceso de la caja agrega un compromiso, una alteración BQ, en esos casos sí está indicado suplementar con oxígeno. Hacemos mucha BiPAP y poca asistencia de la tos. Eso, por suerte, tenemos ahora a Silvia que nos va a explicar cómo podemos ayudar con la asistencia de la tos. Y aspiración nasotraqueal. Generalmente son pacientes que cuando están internados se tiende a aspirarlos acá arriba. El problema no se soluciona porque las secreciones están abajo. Lo que tenemos que hacer es incentivar la tos, no aspirar las secreciones de la nasofaringe. Ahí no estamos ayudando ni aportando nada. Siguiente. Bueno, la eliminación de las secreciones es tan importante como la ventilación. Es un doble tratamiento, las secreciones, el manejo de las secreciones y la ventilación. Cuando la capacidad vital es menor de 40, el pico flujo tos es menor de 160, la tos es inefectiva. ¿Qué utilizamos nosotros? Utilizamos el AMBU, el air stacking, respiración glosofaringea y el coach assist. Estos lo va a hablar Silvia, así que yo no me meto porque van a estar con ella. Siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué otro que tenemos que saber? Nosotros le dimos un equipo a un paciente y tenemos que saber si ese equipo está cumpliendo o no está cumpliendo el tratamiento. Bueno, lo que nosotros ahora contamos es con monitoreo remoto. Son unos pequeños aparatitos que se colocan a la ventilación y por medio de
la gran tecnología que tenemos ahí, sacan la información del aparato, se envía a Alemania y de Alemania vos en tu computadora podés entrar y registrar y ver cuál es la situación del paciente en cuanto a diferentes parámetros. Acá nosotros tuvimos la posibilidad de monitorear a 2 pacientes y acá tienen un paciente que cumplió perfectamente el tratamiento, esto es adherencia al tratamiento. 4 horas como mínimo, esta paciente cumplió sobremanera. En todas las noches, más de 4 horas. Y acá es un paciente que si bien lo usa todos los días, en ningún día llegó a las 4 horas. Y esos datos, yo sé que te los da el equipo, pero nosotros esto lo tuvimos remoto. Este es un paciente que es de Maldonado, no lo tenemos que hacer venir para poder obtener estos datos. Y estos son parte de los datos que nos dan. Ahora vamos a ver después qué otros datos podemos obtener por medio de control remoto. Seguimos. Frente a una desaturación, cuando la saturación disminuye por debajo del 95, descartar, como siempre dijimos, secreciones de la vía aérea, neumonía o fallos respiratorios. Los pacientes aprenden a usar el oxímetro. Los oxímetros hoy tienen un bajo costo. Nosotros los estimulamos a que los pacientes se compren el oxímetro y que les sirva para control en domicilio de cómo está su sintomatología y cómo va el tratamiento. Sabemos lo que es la condición basal y frente a cambios que lleven a hacer la consulta. Como dijimos anteriormente, son pacientes donde los síntomas, la sintomatología muchas veces es muy débil, entonces tener parámetros objetivos nos ayuda a hacer cambios en el tratamiento. Siguiente. Oxígeno en la hipoventilación. El oxígeno no es el tratamiento, porque si bien yo digo que los saturómetros es muy buena cosa en los pacientes, es muy mala cosa en los médicos y peor cosa en los médicos que hacen emergencia y peor cosa en los que están en la ambulancia, porque llegan, lo primero que hacen, ven a un paciente que está con un problema respiratorio, le colocan el saturómetro, que es lo que tiene, el paciente satura 90, 91 y lo llenan de oxígeno, perfecto. Cuando llegan al centro, al hospital, ese paciente va a llegar a un coma con una hipercapnia que le vuela la bata. Y eso lo vimos todos y todos hemos tenido pacientes de esos. Entonces nosotros a nuestros pacientes, acá no lo encontré, pero le decimos esto, les advertimos que ellos no pueden recibir oxígeno, les dejamos carteles que digan que ellos tienen insuficiencia respiratoria crónica, porque ellos dicen, no, pero a mí no me creen. Entonces le damos carteles que les explicamos qué oxígeno y cómo lo pueden recibir, qué tipo de máscara la tienen que recibir. Bueno, eso ya lo dijeron hoy, que puede causar PCO2 y seguimos. Conclusiones, la ventilación no invasiva en enfermedades neuromusculares, y hablo más de las crónicas, como ya les presenté, no debe ser una intervención urgente, heroica o misericordiosa. O sea, tenemos que buscar cuál es el mejor momento para aplicarse al paciente. Otra cosa que no dije es que nosotros contamos con un centro de internación. Estos pacientes, frente a cualquier emergencia, van al Sanatorio Canzani. Entonces, en el Sanatorio Canzani son vistos por nosotros. Realmente, el tener todo este soporte ayuda a que haya menos posibilidades de fallas o de riesgos, porque todos conocemos cómo funcionan estos pacientes. El momento para iniciar la ventilación en enfermedades con neuromusculares crónicos se inicia cuando hay hipoventilación durante el sueño. Existen 2 estrategias de titulación, ambulatoria del hospital, y cada uno, de acuerdo a las características del centro donde trabaja, es donde va a poder implementar y decidir cómo va a empezar la ventilación. Pero ¿es posible en domicilio? Es posible. En cuanto a resultados, es igual que en el hospital. Y para terminar, ¿sí? Siguiente. Un caso clínico. Esta paciente la vimos ayer viernes y por eso la traje, porque me pareció que resumía un poco lo que estábamos hablando. Es una paciente de 29 años, portador de mielomeningocele. En abril de este año fue derivado a neumólogo por cianosis. Los padres la llevaron al médico porque Jessica se ponía azul, se ponía los labios azules, ese fue el motivo de consulta. Mi hija se pone azul. El médico le pidió un funcional respiratorio en ese momento que tenía un 22% de capacidad vital forzada y a nosotros nos llega con el funcional respiratorio. Tenía una cianosis 70-80%, ventilando al aire, estaba taquicárdica y ahí nosotros en ese momento la vimos en la policlínica, pero como era una primera vez y dada la severidad del cuadro no teníamos gasometría, decidimos internarla para iniciar el tratamiento. Entonces ahí la internamos, saturada 70-80, se le hizo la gasometría que mostraba
una acidosis con una hipercapnia, con un exceso de base de más 7 y un bicarbonato de 32, y ya se le realizó el estudio del sueño que mostró un índice de apneas y hipopneas de 3, una saturación menor a 90 en 69 casi un 70 minutos, perdón, y la saturación mínima de 50%. Siguiente. Iniciamos BNI estando internada con BiPAP 12.5 con oxígeno en la noche porque a pesar de la BNI no lográbamos mejorar los niveles de oxemia y quedó también con oxígeno de día 2 litros minutos. Tuvo una buena evolución, se fue para su casa, eso fue en abril, en junio la controlamos, había tenido una muy buena evolución, estaba saturando basalmente 94-95 con 2 litros. Los padres lo que nos referían era que se había adaptado perfectamente a la BiPAP y que no hacían más esos episodios de caída de la desaturación de 60, ya no los tenía más. Y que cuando no usaba el oxígeno para higienizarse, para cambiarla de lugar, le bajaba la saturación, pero que llegaba a 85 y no más de ahí. Entonces, por eso nosotros hicimos, en esa instancia aumentamos los parámetros de la IPAP y que fue, en esa primera consulta aumentamos los parámetros de IPAP. En el control de ayer refiere que una excelente evolución, que la ven mucho más contenta, la ven que habla más, que está más feliz. Esos pequeños cambios fueron los que notó el tener y no tener oxígeno. En este caso estaba con ventilando el aire 98-95, entonces lo que le propusimos fue sacarle el oxígeno y dejarlo solamente, o sea, sacárselo el oxígeno permanente, dejárselo solamente cuando lo necesitara y en la noche. Y la evolución, o qué es lo que tenemos programado con ella, es tratar de seguir aumentándole los parámetros respiratorios y suspenderle el oxígeno porque creemos que no lo necesita. Y realmente ha evolucionado en forma muy, muy favorable. Y bueno, y ella es una de las que nosotros tenemos el control remoto del tratamiento, donde vemos que cumple muchísimo. Acá están las frecuencias respiratorias, los valores de presión, acá estaba con 14,5, los índices de apnea y hipopnea. Acá vemos que hubo un día, pero fue un caso aislado, por lo tanto no le damos valor a este día. Acá no veo nada. Y bueno, entonces, no solamente tenemos los controles clínicos, sino con estos aparatitos que no son caros, nos permite tener un control de estos pacientes y si uno tiene muchos pacientes, los puede pasar de uno a otro de acuerdo a la situación clínica. Y bueno, nada más.